Em, sonrían, los estamos grabando, dice. No, en otras ocasiones, cuando María Reina y Mari me han invitado a hablar con ustedes, el tema de los multiversos tal vez ha quedado un poquito por fuera, ¿verdad? Porque tal vez hemos hablado un poco más en torno a filosofía de los superhéroes, en torno a la mitología de los superhéroes, ¿verdad? Cómo van evolucionando, por ejemplo, el mito de los superhéroes y las historias de estos como una especie de mitología dentro de la cultura popular y cómo han ido, digamos, aportando un poco y cómo han ido creciendo, digamos, dentro de nuestras sociedades modernas a partir de la influencia de los cómics en Estados Unidos, que sería interesante, de hecho, tal vez en otra ocasión hablar un poco de cómics en términos latinoamericanos. Por ahí estuve investigando un poco y la propuesta es un poco interesante. De hecho, acá en Costa Rica también unos cómics que se llaman El Sabanero. No los he podido encontrar como para leerlos, entonces no sé si qué tan adecuados sean para un público juvenil, pero existe. Y El Sabanero es un tipo con chonete que es un superhéroe con un machete y demás. Entonces está curioso. Se enfrenta como a leyendas típicas costarricenses. Pero en fin, el tema de los multiversos, como les comentaba, ha quedado un poquito relegado por ahí. Cuando las chicas me invitaron a un podcast que tienen un proyecto de la biblioteca, me preguntaron también como que si veía importancia, digamos, narrativa, filosófica, etcétera, literaria, en el tema de los multiversos y a mí me parece que sí, ¿verdad? Creo que ahí hay una especie de interés por parte de ambas, ¿verdad? Para que tocara un poco el tema de los multiversos y me pareció que esta ocasión era la ideal, ¿verdad? Para venir y hablar de un tema un poquito diferente. Em, Sobre todo porque se ha puesto de moda últimamente el tema de los multiversos. Supongo que a la mayoría de acá les gustan el cine de superhéroes, están al tanto, ¿verdad? De las películas y las series de Marvel. em, y, y ya se ha ido como tocando más esto, ¿verdad? Tal vez el primer acercamiento en términos de cine que se tuvo con el multiverso fue con la de Into the Spider-Verse, pero ya vimos, por ejemplo, con What If, la serie animada de Marvel que está en Disney Plus, que trata sobre los multiversos. Ya lo vieron también con Spider-Man No Way Home, ¿verdad? Y si no lo han visto, pues ahí hay un spoiler y me van a perdonar, pero donde unen, por ejemplo, al Spider-Man de Tobey Maguire, al Spider-Man de Andrew Garfield, villanos emblemáticos de las películas de cada uno, y los juntan, ¿verdad? Con el Spider-Man de Tom Holland. Ahorita que se estrena Doctor Strange en el multiverso de la locura, va a tratar propiamente sobre esto. Y la otra serie de Marvel también, la de Loki, em, también trató el tema del multiverso con las diferentes variantes, ¿verdad? Que tiene el personaje de Loki. No solamente en Marvel hay multiversos, ¿verdad? También en DC hay, pero en este caso tal vez por la mayor presencia que tiene Marvel en torno a películas, en torno a series, parto del hecho de que están familiarizados y familiarizadas más con Marvel que con DC en términos audiovisuales. Entonces la idea es traer eh, de dónde vienen, de dónde se inspiran, digamos, estas películas y estas series eh, a partir de los cómics. Y específicamente voy a enfocarme un poquito más en Spider-Man, tal vez en otra ocasión, por cuestiones de tiempo, y podemos hablar de otros personajes, ¿verdad? Pero hay importancia en los multiversos. A mí me parece que los multiversos son importantes porque de una u otra forma nos permiten explorar diferentes versiones de un mismo personaje sin tener que cambiar al personaje original. Porque a menudo en los cómics y en las películas poder hacer un cambio muy radical a un personaje es complicado, es problemático, sobre todo si es un personaje muy emblemático, ¿verdad? No,
qué sé yo, Batman, por ejemplo, es muy emblemático de Batman que sus papás fallecieran en un asalto y que eso es lo que lo traumó y lo llevó a ser Batman. Entonces, no sé cambiar, digamos, el origen de Batman, de Bruce Wayne como Batman, sería romper con esa, con esa esencia emblemática, digamos, del personaje. Entonces, para poder explorar otras facetas de Batman, se recurre al recurso del multiverso para armar, digamos, como otras versiones de Batman que tal vez tenga a sus papás vivos, por ejemplo. No sé si me explico. Por eso, presentar la idea de que existen universos alternos donde existen otras versiones de los personajes, em, es un recurso narrativo a fin de cuentas que permite explorar nuevos conceptos, nuevas historias, historias distintas, géneros diferentes, empleando los mismos superpoderes, ¿verdad? De un personaje. O sea, todos estos Spider-Man son diferentes, pero así todos tienen el punto en común, pues esa afinidad, digamos, como con las arañas, el que lanzan las telarañas, que se pueden pegar, digamos, a las paredes. Y en los cómics, sobre todo, el multiverso es un recurso muy, muy, muy utilizado porque además permite que cada mes em, puedan ser publicados diferentes cómics de un mismo personaje al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, al mes pueden salir 5 cómics de Spider-Man, pero cada cómic trata de una variante distinta de Spider-Man, ¿verdad? Entonces puede ser un cómic de Spider-Man de Miles Morales, uno de Peter Parker, uno de Gwen Stacy, y salen todos al mismo tiempo, entonces no hay como tanto problema ahí. Em, en este caso, entonces, voy a enfocarme primero que nada en Into the Spider-Verse, que es una película del 2018. Supongo que ya todos y todas acá la pudieron ver. Em, bueno, levanten la mano quienes han visto la película, de hecho, ahora que lo pienso. Ok, sí, entonces la mayoría. La película está dirigida por Bob Perichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman. No es tan importante saber ahorita quiénes son, no es una presentación sobre cine, pero las personas que estuvieron detrás de la dirección y detrás de la escritura del guión de la película son personas que también estuvieron a cargo de la película de Lego, de Lluvia de Hamburguesas, también de la comedia Brooklyn Nine-Nine, no sé si la han visto, que está en Netflix. Entonces es gente que ya viene manejando sobre todo la comedia, ¿verdad? Em, es importante, eso sí, hablar un poco del contexto de la película y por qué es tan importante, por qué la traigo a colación. Y es que Into the Spider-Verse me parece, bueno, no me parece, también a muchas revistas y muchos críticos y críticas profesionales alrededor del mundo consideran que es una de las películas animadas más importantes del siglo XXI. Por lo general siempre aparece, qué sé yo, en el top 5 top 10 de las listas. Y eso es importante tomando en cuenta que el género de superhéroes ha sido el más sobreexplotado y el género más exitoso de esta época, al menos en términos económicos, ¿verdad? Entonces, que una película animada que trate sobre superhéroes sea considerada de las mejores dentro de su ámbito en estos últimos 20 años, pues es interesante porque quiere decir que tiene algo nuevo que contar de los superhéroes que la posiciona por encima de muchas películas de superhéroes que han salido. Además, pues es Spider-Man, ¿verdad? Spider-Man históricamente es el personaje más representativo de Marvel. Si tal vez para DC el personaje más representativo sea Batman o tal vez Superman, para Marvel es Spider-Man, ¿verdad? Es casi que la mascota de, de la casa editorial y es uno de los que más ha tenido representaciones en series y en películas desde que lo crearon, básicamente. Eh, Perdón, ahorita,
Si tienen Disney Plus, por ejemplo, añadieron muchas series clásicas también del personaje que yo creo que tal vez ustedes no habían nacido cuando salieron, pero ahí están. Es interesante ver cómo va evolucionando en términos de animación. Y en términos del cine en live action, ¿verdad? Del que tiene personas reales, en tan solo estos últimos 20 años, pues ya hemos visto tres diferentes Spider-Man en la pantalla grande. Sin embargo, como les decía, Into the Spider-Verse consigue dar un paso más allá en la forma en que la película consigue representar la figura del superhéroe, ¿verdad? Aprovechando todas las posibilidades artísticas que tiene la animación. Es mucho más fácil contar la historia que cuenta la película a través de la animación que que la historia, digamos, no se hubiera podido ser igual, por ejemplo, si fuera en live action. Funciona principalmente en términos de la animación, porque el impacto visual de la película se debe en mayor medida al nivel de detalle exagerado que posee, digamos, todo el apartado artístico de la película. Básicamente, donde uno sea que le ponga pausa a la película, eso es casi como una pintura, es un wallpaper automático para la computadora. Y la película destaca muchísimo. em, bueno, que de hecho en premiaciones en su tiempo Into the Spider-Verse ganó todo, ¿verdad? Por ejemplo, en los Oscars venían años atrás de Disney ganando y ganando y Pixar ganando el premio al Oscar y tuvo que llegar Into the Spider-Verse, que es una película hecha por Sony, para romper, digamos, como esa racha. Pero la película destaca principalmente por una estética que remite muchísimo al cómic. No sé si lo han podido notar, a mí me parece que eso es una de las cuestiones más interesantes que tiene la película. Cada golpe, por ejemplo, tiene estas onomatopeyas, ¿verdad? Sus boom. Si un personaje grita por allá, se ve el ah, o el wow, o el ush. Están todos esos efectos de sonido puestos en la pantalla y eso es algo que no funcionaría igual, por ejemplo, en live action, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando Miles Morales es golpeado y todo, vemos ese boom. Acá cuando patea a Kingpin vemos ese rock, ¿verdad? Estos colores también son muy característicos de los cómics, la forma, digamos, en que a pesar de que es una película en 3D, está dibujada a mano también, entonces juega muchísimo con esa animación, digamos, a lápiz, por ejemplo. Ves en esta patada, por ejemplo, que le dan a la Doctora Octopus, también vemos el efecto de sonido, estos destellos, estas especie de estrellas, de explosiones, ¿verdad? Hay un constante uso de burbujas de diálogo también para poder representar los pensamientos internos de los personajes, a donde Miles Morales se empieza a poner un poco paranoico porque está pensando como muy fuerte y sospecha, digamos, que la gente lo está escuchando y la mejor manera de ponerlo en la película es con esos globos de texto. Y eso es importante porque en la película necesita constantemente estar haciendo referencias a los cómics en los cuales se basa. Em, de hecho, cada variante de Spider-Man en la película tiene su versión original en los cómics, que eso es lo que pensaba venir a comentar hoy. Y la forma visual en que la película los adapta es un factor que pudo no haber estado, pero la presencia, esa incorporación, digamos, artística es lo que hace que la película sea mejor. Por ejemplo, em, cuando cada Spider-Man cuenta su historia, se pone un cómic, ¿verdad? Es como Spider-Gwen va a contar su historia, boom, pone un cómic y te muestran el mundo de ella con colores diferentes a los colores del mundo de Miles Morales. Y eso es porque los cómics de Spider-Gwen tienen una estética completamente distinta que ahorita vamos a ver. Em, Acá, por ejemplo, eh, Miles Morales, que cuando está pensando un poco paranoico, ¿verdad?
Una película común y corriente hubiera puesto voz en off simplemente y listo, que se escuche la voz de Miles Morales, pero los directores de la película decidieron añadir esos globos de texto como si fuera un cómic. ¿Es necesario haber añadido esto? No, pero la incorporación de esos globos de texto hacen que tenga un estilo distinto, ¿verdad? Mucho más comiquero. De hecho, acá pueden ver, por ejemplo, que cada eh, cuadro de diálogo tiene unos puntitos, ¿verdad? Esos puntitos también suelen estar en los cómics, sobre todo en los más viejos. Entonces están esos detalles, ¿no? No sé si hasta ahorita tienen alguna pregunta. Lo que sigue de ahora en adelante es ir mostrándoles cómo lucen los personajes de la película en los cómics, pero si alguien tiene alguna duda de lo que acabo de decir, si quieren que repita algo otra vez. ¿Alguien dijo algo? No, ok, está bien. Mm, le escucho muy bajito. Sí. Esa técnica, ¿verdad? De mostrar los golpes, nos vamos a los grandes clásicos. ¿Cuándo fue que se inauguró la serie antigua de Batman? Que cuando se inauguró hacer esto de los cuadros de diálogo y esos efectos. De los golpes, punch, esto, desde los inicios, desde los inicios. Sí, eso es algo que siempre ha acompañado a los cómics de superhéroes. Tal vez viene un poco incluso desde los cómics que existían antes de que se crearan los superhéroes, que eran cómics más como de vaqueros, de detectives, ¿verdad? Puede que también ahí, digamos, como con los golpes y todo se generaran esos efectos. Y es que la imagen, digamos, del cómic necesita expresar muchísima más emoción que tal vez la simple animación congelada en sí misma no da a entender mucho, ¿verdad? Si uno ve como un personaje haciendo así, nada más, el efecto tal vez no sea como tan impresionante, pero añadirle, digamos, como esas onomatopeyas o esos efectos de sonido, están ahí para añadirle como más dramatismo. Pero es algo que ha acompañado a los cómics desde sus inicios, eso sí. Perfecto. Hay algunos que no lo utilizan. Hay algunos cómics mucho más serios, tal vez enfocados en un público mucho más adulto, juvenil, un poco más maduro, que tal vez ya no los emplean, ¿verdad? Pero en estos, por ejemplo, de Marvel y de DC, siempre suelen estar ahí como presentes. Em, pero bueno, entonces, si no hay otro comentario, podemos avanzar. Em, Vamos a empezar por Peter Parker, obviamente es el personaje más conocido de la película. En la película vemos dos versiones, ¿verdad? Está este Peter B. Parker, que en los cómics no existe propiamente, pero ambos remiten, perdón, a Peter Parker. El Peter Parker del universo de Miles Morales es una especie de mezcla del Spider-Man de Tobey Maguire, ¿verdad? Cuando él nos cuenta la historia, lo que vemos son diferentes escenas que han pasado en las películas, en la trilogía de Spider-Man de Tobey Maguire. Entonces, pues surge, digamos, como a partir de ahí. Pero igual es un Spider-Man rubio, por ejemplo. Spider-Man en los cómics no es rubio, se parece más, digamos, al Peter B. Parker. Em, que él es Peter Parker y Spider-Man fueron creados por Stan Lee y Steve Ditko en 1962 y la primera aparición es en Amazing Fantasy número 15. El orden de estas imágenes es la siguiente. Este es el título, ¿verdad? Del cómic donde aparecieron por primera vez y el que está aquí a la izquierda es la portada del cómic del título, ¿verdad? Y esos son otros ejemplos para que puedan ver cómo han ido
cómo ha ido cambiando un poco el estilo. En otra ocasión tal vez podemos hablar como de todos los cambios estéticos, digamos, que ha tenido Peter Parker a lo largo de los años, porque hay cambios tan mínimos, por ejemplo, como estas telarañas que tiene como por la axila, ¿verdad? O la forma de la araña del pecho, tal vez las líneas negras de los ojos, que a veces son mucho más gruesas, a veces los ojos son más grandes, otras veces son más pequeños. Todos esos son cambios que han ido incorporando como diferentes, diferentes autores. Y el origen de Peter Parker en los cómics es exactamente igual al que hemos visto en muchas de las películas, ¿no? Es un joven fotógrafo que es mordido una vez en una excursión por una araña modificada genéticamente, adquiere sus superpoderes, le fallece el tío Ben le dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, etcétera. Entonces, la historia de los cómics es muy parecida a los eventos que le han sucedido en las películas, ¿no? Em, pero desde sus inicios ha tenido básicamente el mismo diseño, el típico traje rojo con rayas negras de telaraña, sus pantalones azules. Estos efectos de color negro que están ahí son para generar sombras. No quiere decir que el traje sea en sí mismo de color negro, sino que son esos momentos de sombra, ¿verdad? Que tiene el traje de Spider-Man. Después, el otro sería Miles Morales, que es la primera vez que se ve a Miles Morales en una película como tal. Ya tuvo ahí sus apariciones en otras series animadas, pero es la primera vez que sale en una película y que es el protagonista también, ¿verdad? Miles Morales fue creado por Brian Michael Bendis y por Sarah Pichelli, y es un personaje relativamente joven. Em, Fue creado en el año 2011. Su primera aparición fue en el cómic Ultimate Fallout número 4, que es este que ven aquí a la izquierda. ¿Ves? Acá es el que está aquí de pie, es Miles Morales. Acá todavía tiene un traje muy similar al de Spider-Man. Y ya aquí es donde consigue, digamos, su traje propiamente de el típico, ¿verdad? Que en los cómics el traje de Miles Morales no es grafiteado como en la película, ¿verdad? Que en la peli él toma el traje de Peter Parker y lo pinta lo grafitea y le genera ahí como la estrella y todo, que se ve bastante cool, pero en los cómics pues no, es un traje normal que tiene esos, esos colores. El surgimiento de Miles Morales en el 2011 es interesante porque Brian Michael Bendis y Sarah Pichelli se inspiraron mucho por la llegada a la presidencia de Barack Obama, el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos, y les pareció que eso era un hito histórico tan grande, ¿verdad? Que deberían también incorporarlo, digamos, a los cómics. Pero también se inspiraron muchísimo en la primera aparición, en una aparición de Donald Glover con un traje de Spider-Man en Community, que esa es una comedia que yo adoro, es de mis comedias favoritas, y el personaje de Donald Glover, que Donald Glover es el tipo que también canta la canción de This is America, no sé si la han escuchado. En un capítulo sale vestido como Spider-Man y los creadores de Miles Morales fueron como, ah, mira, podemos inspirarnos también en Donald Glover. Es curioso también porque Donald Glover más adelante sale en Spider-Man Homecoming interpretando una versión de Aaron Davis, que Aaron Davis es el tío de Miles Morales. Todavía no se sabe, digamos, si Donald Glover va a salir más adelante en otras películas o simplemente fue una referencia, pero, pero es curioso, ¿verdad? Que el actor que inspiró al personaje saliera como el tío del personaje en una película. Em, y los papás algo interesante, digamos, en este caso es que Miles Morales sí tiene
papás, a diferencia de Peter Parker, ¿no? El papá es afroamericano, la mamá es puertorriqueña, por eso en la película ella le habla un poco en español a veces. Y su historia de origen es muy similar también al de la película, ¿verdad? Miles Morales también se convierte en Spider-Man después de presenciar la muerte de Peter Parker a manos del Duende Verde, pero la picadura de la araña es diferente, no la tiene mientras está grafiteando, sino que el tío se había robado, porque el tío es una especie de villano en los cómics, un antihéroe también, se roba una araña modificada genéticamente, un poco más tecnológica, del laboratorio de Oscorp y la tiene en el apartamento y cuando Miles Morales va a visitar al tío, la araña lo pica ahí, ¿verdad? Más adelante en los cómics, el tío se da cuenta que ese nuevo Spider-Man es su sobrino y le ayuda un poco como a entrenar, pero ahí al final el tío muere por una explosión del traje. Entonces, también fallece como fallece en la película. En su tiempo hubo mucho rechazo hacia el personaje de Miles Morales, eh, em, comentarios racistas de la gente que no tolera las minorías, ¿verdad? Pero por dicha, con el paso de los años, Miles Morales sí se ha convertido en un personaje mucho más querido, y hasta el día de hoy así, es también una de las versiones favoritas de Spider-Man en en los cómics. El siguiente personaje más emblemático también de la película es Gwen Stacy, que en el cine ya habíamos visto la versión de Gwen Stacy de Emma Stone con Andrew Garfield en The Amazing Spider-Man y también en Spider-Man 3 de Tobey Maguire había salido una versión ahí de Gwen Stacy, pero nunca la habíamos visto como Spider-Gwen, que así le dicen ahora, originalmente le decían Spider-Woman, pero queda mejor Spider-Gwen. Y es un personaje que fue creado por Jason Latour y por Robbie Rodriguez en el año 2014. Su primera aparición fue en Edge of the Spider-Verse, que ahí por si María Reina y Mari quieren anotar, el Spider-Verse es todo un evento de cómics de Marvel. Tiene bastantes cómics y básicamente lo que hacen es unir diferentes versiones de Spider-Man como ocurre en la película, pero es un evento muchísimo más grande. Entonces, ahí surgieron muchos de estos personajes por primera vez, como ocurrió con esta versión de Gwen Stacy. Lo que les decía es esto, ¿verdad? Que ven, si pueden apreciarlo, sobre todo en esta portada de la derecha, tiene este estilo como muy de acuarela, con esos tonos muy rosados, muy magentas, ¿verdad? Como un poco diluido los fondos. Em, si pueden ver también el diseño, digamos, del traje de Spider-Gwen, en este caso no tiene esa línea negra que los delimita, digamos, el contorno del personaje. Y esas son em, decisiones de estilo que caracterizan mucho los cómics de Spider-Gwen, que intentaron también hacerlo un poco con la versión de la película. Em, el origen en los cómics también se parece mucho al que ella cuenta en la película. En los cómics ella es amiga de Peter Parker. Peter Parker muere a manos del lagarto. De hecho, acá en esta portada pueden ver la silueta del lagarto. Ves, acá está la boca, aquí está la garra, aquí está la cola. Y el papá, que el papá de Wayne Stacy es también un oficial de policía. eh, él va tras Spider-Gwen y cuando se da cuenta que es la hija, pues le perdona la vida, ¿verdad? Y acepta que es la nueva Spider-Man de ese universo. Luego, el personaje más raro, tal vez que la versión de Spider-Man más rara que tal vez haya en la película es Peter Porker, o conocido también como Spider-Man, que fue creado por Tom DeFalco y Mark Armstrong en 1983. Este sí es un personaje mucho más viejo, fue creado en 1983, apareció por primera vez
en el cómic Marvel Tales número 1, que pertenece a un universo de Marvel donde todos los superhéroes son versiones antropomórficas de varios superhéroes de Marvel. Acá a la izquierda, por ejemplo, pueden ver a Peter Parker, está Hulk, que es como un conejito, está el Capitán América, que es como una especie de gato, y así. Y tal vez el más popular, digamos, de todos estos fue Peter Parker. El origen es un poco distinto del que se muestra en la película. Inicialmente, y eso es como lo más raro, inicialmente Spider-Man no era un cerdo, ¿verdad? Inicialmente es una araña común y corriente que fue mordida por May Porker, que May Porker es una cerda científica de animales que recibe radiación accidentalmente y May Porker muerde la araña y esa mordida hace que la araña se transforme en Peter Porker, que es un cerdo que todavía conserva las habilidades de una araña. Em, sí, es bastante raro. Y obviamente el personaje está inspirado mucho en los Looney Tunes, ¿verdad? En personajes como Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky, y todo eso lo utilizan mucho también en la película con el tipo de humor, ¿verdad? Como cuando Spider-Ham saca un mazo enorme de su espalda, por ejemplo, y cae en yunques del cielo de la nada. Entonces tiene esos elementos de esas caricaturas viejas. Pasó mucho tiempo, eso sí, antes de que Spider-Ham tuviera como sus propios cómics en solitario. Ves que la aparición entre en 1983 a estos después con el Spider-Verse, el diseño eh, es un poco distinto, ¿verdad? Está mucho más modernizado. Después tenemos a Penny Parker y Spider, que se escribe de esta forma, es como Speedier, que son unos personajes creados por Gerard Way y por Jake Wyatt en 2014. También es un personaje que surgió durante el evento Edge of the Spider-Verse, específicamente en el cómic número 5. Y así es como luce en los cómics, ¿verdad? Su origen es un poco similar también al de la película. Resulta que en los cómics el papá de Penny controlaba este robot araña, ¿verdad? Y lo manejaba gracias a que tenía una conexión un poco psíquica con una araña radioactiva que aquí la vemos en el hombro de, de Penny, ¿verdad? Y después de que el papá de Penny desaparece de manera misteriosa, ella es adoptada por el tío Ben y la tía May y se convierte en la nueva piloto del traje porque solamente una persona que tenga la misma conexión con esa araña puede controlar eh, el robot. De hecho, no sé si bueno, no sé si están muy jóvenes ahora que lo pienso, pero Gerard Way, uno de los creadores de Penny Parker, era el vocalista de My Chemical Romance, porque no sé si sabían que Gerard Way, el vocalista de My Chemical Romance, también es escritor y dibujante de cómics. Bueno, de hecho no sé si a estas edades conocen a My Chemical Romance, me empiezo a sentir un poco viejo. Y Gerald Way también ha trabajado en otros cómics como The Umbrella Academy, que hay una versión, no sé si conocen la serie que está en Netflix. Esa serie está basada en un cómic de Gerald Way, que más o menos así es como luce. El cómic también se llama The Umbrella Academy, por si les interesa. Tiene un estilo mucho más distinto, no sé si lo notan, ¿verdad? Es como mucho más poligonal, los colores también son un poco distintos, pero tienen ese aire también a la película de Into the Spider-Verse. Y obviamente, si uno ve las portadas de Penny Parker, es muy distinto, ¿verdad? Como a los cómics norteamericanos, a los cómics gringos. De hecho, sí, Es que tengo una consulta, porque estos tiran más al manga que los americanos. exacto. Eso era eso era lo que iba, ¿verdad? Que tiene un estilo muy, muy de manga. De hecho, Gerard Way se inspiró muchísimo en Neon Genesis Evangelion. No sé si han visto Evangelion, el anime. También hay un manga
Es de mis animes favoritos. Y si conocen Evangelion, saben que los pilotos de los Evas, estos robots enormes que ven que se parecen un montón al este Spider-Man robot, los pilotos de los robots de Evangelion también tienen una conexión psíquica con el robot. Entonces, es muy similar. De hecho, el traje que tiene Penny Parker también se parece al traje de los pilotos de Evangelion. Y tiene esa inspiración porque viene propiamente del manga. Entonces ahí está. Me parece una de las más interesantes en términos estéticos, de hecho. Y mi personaje favorito de la película tal vez sea la versión de Peter Parker de Spider-Man Noir, que de hecho quien le hace la voz en inglés es Nicolas Cage. Em, el personaje fue creado por David Hein, Fabrice Sapolsky y Carmine Giandomenico en el año 2009. Su primera aparición es en el cómic Spider-Man Noir número 1. Y es un cómic cuya historia está ambientada en 1933, en la época de la Gran Depresión. En otra charla ya les había comentado que Superman, Batman y demás surgen en esta época de la Gran Depresión, en los periodos de entreguerra, ¿verdad? Que eran épocas donde Estados Unidos estaba sumida, digamos, en una crisis económica bastante fuerte y los superhéroes llegaron a representar una especie de señal de esperanza, ¿verdad? Para los estadounidenses en ese tiempo. Y es curioso que esa versión de Spider-Man esté ambientada en esos años. Y toda la estética, digamos, que tiene el personaje y en la película juegan muchísimo con eso, es ese estilo como de detective, se inspira en el cine noir de esos años, que era este cine como de detectives muy rudos, en blanco y negro, que pelean como con mafiosos, donde salen con esos sombreros y sus escopetas como muy grandes y demás. Em, y es un Spider-Man que también tiene sus poderes ahí como con telarañas y todo, pero utiliza armas de fuego y tiene ese aire mucho más de detective que tal vez hace que se parezca un poquito más a Batman, pero en 1933. Y luego hacia el final, en la Sí, escena, dígame. yo creo que deberíamos de preguntarles a los chicos si saben las referencias, porque yo creo que ellos no conocen los Looney Tunes y me parece que Ujú. tampoco conocen a Nicolas Cage. Porque Ok, no, ¿sí saben? bueno, ok. Eh, dijeron que sí, ¿verdad? ¿Saben? Sí, ok. Sí, es que okay. Sí, es que tengo como cierto problema para escuchar muy al fondo, entonces ahí si María Reina me puede como decir qué dijeron, también me ayudaría mucho en ese caso. Porque son tan jóvenes y saben quiénes son, bueno, la mayoría. Ok. ¿Saben quién es Nicolas Cage? ¿Y han visto My Chemical Romance? No, pero Ok, historizados. sí. Nos ponemos modos emo. Em, bueno, en la escena post-créditos de la película sale un Spider-Man que va a salir en la segunda parte de la peli, que yo creo que sale a finales de este año, me parece, que es el Spider-Man 2099, que él no es Peter Parker, sino que es Miguel O'Hara. Es un personaje creado por Peter David y por Rick Leonardi en 1992. También es un personaje que ya tiene sus añitos, ¿verdad? Yo ni siquiera había nacido en ese tiempo y el personaje ya estaba. Su primera aparición fue en Spider-Man 2099, número 1. Y el 2099 del personaje es porque está ambientado en el futuro, en el año 2099. Y está inspirado como en una estética ahí muy futurista, muy cyberpunk. Y es curioso que estas calaveras que tiene el personaje en el traje y un poco como en la máscara también están inspiradas en las calacas del Día de los Muertos en México. Si han visto Coco, por ejemplo, la de Pixar, que hay como muchas calaveras y todo, eh,
Miguel O'Hara se inspira, digamos, en lo mismo. Y eso es porque Miguel O'Hara, o su nombre real también es Miguel Hernández, es un joven científico mexicano. Entonces, ahí hay otro Spider-Man también de descendencia latina. Es un joven científico mexicano que, inspirado en el Spider-Man de Peter Parker, está intentando crear seres humanos con superpoderes, porque en ese año 2099 como que ya no existen, ¿verdad? Los superhéroes como tal. Pero al final, como ocurre siempre, ¿verdad? Hay un accidente en el laboratorio y es él el que termina adquiriendo esos superpoderes. Es un poco distinto, su apariencia es mucho más agresiva, ¿verdad? El traje tiene como estos picos en los codos, tiene unos garras. Dígame. Chicos, por favor, guarden los teléfonos. Si no son expertos para que la gente científica, para que le pongamos atención. Gracias, Jeff. Está bien, no hay problema. Y esto de 2099 es también como toda una línea de cómics, porque hay, por ejemplo, como un Ghost Rider 2099, que son versiones un poco más futuristas de los personajes, por si les interesa ahí. De hecho, en la película, el que le hace la voz a Miguel O'Hara es Oscar Isaac, que es el actor que ahorita está interpretando a Moon Knight en esta serie de Disney Plus que salió, el superhéroe que tiene este traje blanco que parece como una momia. Entonces, eso está curioso. Pues voy a ir un poquito, voy a ir un poquito más rápido. El, el tío de Miles Morales es Aaron Davis, que el personaje como villano propiamente se llama Prowler. Fue creado por Brian Michael Bendis y por Sarah Pichelli en 2011, perdón. Su primera aparición fue en Ultimate Comics Spider-Man número 1, que es este que está acá a la izquierda también. Y ya había una versión anterior de Prowler en años anteriores, pero era otro personaje, no era Aaron Davis. Y Aaron Davis fue creado específicamente para que fuera el tío de Miles Morales. Y ahora es el Prowler más popular y es el que más se utiliza en las películas, en los videojuegos, etcétera. Em, a veces es como completamente como un villano, otras veces pues tal vez es un poco más antihéroe cuando tiene como esa conexión con Miles Morales, porque en los cómics siempre suelen revivirlos, ¿verdad? Luego el villano propiamente de la película es Wilson Fisk, es Kingpin, que en lo personal a mí no me gusta el diseño que tiene en la película, es el único diseño de personaje que no me termina de gustar en la película. Fue creado por Stan Lee y por John Romita en 1967. Su primera aparición fue en The Amazing Spider-Man número 50 y es uno de los personajes de los villanos más emblemáticos de Spider-Man y prácticamente es el villano principal de Daredevil, que si han visto la serie de Daredevil que estaba en Netflix, pues Kingpin es el villano principal, ¿verdad? Ya sabemos que es un mafioso, que no tiene poderes, pero sí es un tipo como muy robusto, muy fuerte y demás. También está la doctora Olivia Octavius o la doctora Octopus, que esta versión femenina es creada específicamente para la película. No existe en los cómics antes de la película una versión femenina de Otto Octavius, ¿verdad? Pero el Doctor Octopus ya existía desde 1963, cuando lo crearon Stan Lee y Steve Ditko, y apareció en este cómic en The Amazing Spider-Man número 3, que acá vemos su silueta, y aquí a la derecha podemos ver como los diseños iniciales que tuvo, y este del medio es como el diseño más característico tal vez del Doctor Octopus. Vemos que es muy diferente también a como lo hemos visto en las películas, ¿verdad? Ese traje verde como con amarillo y esos guantes no lo suele tener. Y después está el Duende Verde, que en inglés se llama Green Goblin, que es Norman Osborn. En la película lo vemos muy poco, vemos que es una especie de, parece como una gárgola, ¿verdad? Es como un monstruo enorme. Originalmente luce así. Fue creado por Stan Lee y Steve Ditko también en 1964. O sea, es un personaje también muy, muy, muy viejo. Eh, Salió en The Amazing Spider-Man número 14.
Y pues siempre ha tenido ese look como con ese gorro, parece más un duende propiamente, de ahí viene el nombre. Tal vez en las películas no se parezca tanto. Y esta versión que sale en la película es una versión específica, más nueva, que sale en los cómics, que se le conoce como el Duende Verde Ultimate, sale en Ultimate Spider-Man número 1. Y aquí también es una especie de científico que está intentando modificar el suero del supersoldado del Capitán América. Al final el experimento sale mal y ese suero es lo que lo convierte a él temporalmente en un monstruo. Entonces tiene que estarse inyectando el suero y mientras más suero se inyecte, más monstruoso se hace. No luce tanto como en la película. Ves que en la película tiene todavía esta especie de gorro de duende, pero tiene alas. En los cómics no tiene alas, tiene cuernos, pero tiene esa apariencia monstruosa. Hay otras versiones de Spider-Man que no salen en la película, que tal vez puede que salgan más adelante en otras versiones, en otras secuelas, perdón, de la película, pero igual las traigo a colación por si les interesa. Eh, Hay un Spider-Man que se llama Scarlet Spider, que se llama Ben Reilly, que fue creado en 1975 y salió en The Amazing Spider-Man número 19, que es un clon de Peter Parker. Al inicio él piensa que es Peter Parker, luego se da cuenta que es un clon, entonces se va y decide cómo crear su propia identidad. Al inicio luce como el Spider-Man clásico, pero luego se hace su propio traje. Entonces tiene esta especie de hoodie, ¿verdad? Sin mangas. eh, y pues luce bastante cool. También es uno de los Spider-Man más populares en los cómics. Hay otras versiones femeninas de Spider-Man. Está May Parker, que May Parker es la hija de Peter Parker y Mary Jane. Sale por primera vez en el cómic What If número 105 en 1998. El traje sí se parece mucho al del papá, ¿verdad? Se parece bastante al de Peter Parker. Se le conoce como Spider-Gear. Hay uno que es un Spider-Punk, que se salió en 2015, también en The Amazing Spider-Man Volumen 3, número 10, que esta es la portada, digamos. Y ese es el look del personaje. O sea, Spider-Punk toca como la guitarra, tiene como esos picos en su máscara, tiene esa capucha, ¿verdad? Como mucho más rockera. Usa Converse, de hecho, y eso está como muy gracioso. El estilo me gusta bastante. Hay una otra versión femenina que esa se conoce como Spider-Woman, por eso Spider-Gwen le dicen Spider-Gwen para que no se confunda con Spider-Woman. Es un personaje mucho más viejo, creo que es la primera versión femenina de Spider-Man. El personaje se llama Jessica Drew, salió en 1977 y acá vemos el diseño, ¿verdad? Al inicio no tenía el pelo largo, acá ven que la máscara es una máscara que le tapa toda la cabeza, pero ahora el personaje usa el pelo por fuera. Tal vez a mí no me termina de gustar como el diseño del traje, pero sí es un personaje muy emblemático. El que sí me gusta muchísimo es esta otra versión femenina de Spider-Man que se llama Silk. El personaje se llama Cindy Moon. Es una versión mucho más reciente, salió en el 2014. Y el color del traje, por ejemplo, y todo me gusta bastante. Tiene como esta especie de bufanda, pañuelo, ¿verdad? Que le tapa el rostro. El pelo va como suelto, pero igual no tiene como lentes de Spider-Man ni nada por el estilo. Y es un diseño bastante cool. Y ya como para cerrar, para que, para traerle como otras versiones, mostrarles otras versiones de, de lo que hemos visto, por ejemplo, en Marvel. Quería, bueno, no sé por qué me fui tan abajo. Quería comentarles un poquito, por ejemplo, de What If, que la serie What If toma, o sea, ese What If es de como, ¿qué tal si, verdad? Como una pregunta, bueno, ¿qué tal si pasara tal cosa? Y en los cómics de Marvel hay unos cómics que también, hay unos cómics que también se llaman What If y tratan sobre lo mismo, ¿verdad? Son versiones alternas de las historias clásicas y la pregunta es esa, ¿qué pasaría si algún evento de los cómics hubiera sido
distinto. Hay un capítulo de, voy a ir acá bajando y me disculpan, me fui muy arriba. Hay un capítulo de esa serie animada, que no sé si la han visto, no sé, a mí me gusta bastante, que es esta, la de los zombies, ¿verdad? Que es uno de los capítulos más populares donde todos los héroes se convierten en zombies. Y eso es porque en los cómics, hay unos cómics que se llaman Marvel Zombies, se publicaron entre 2005 y 2006, pero igual de vez en cuando vuelven a sacar unos nuevos que fueron creados por Robert Kirkman y por Sean Phillips. Y en los cómics resulta que Reed Richard, uno de los Cuatro Fantásticos, viaja a otra dimensión y resulta que en esa dimensión ocurrió un apocalipsis zombie y él trae el virus al universo normal, ¿verdad? Y todo el mundo se infecta como un zombie. Entonces, ese capítulo viene de ahí. Y está este otro capítulo también donde está un poco demente, y es que en los cómics, si bien es un héroe, ha tenido sus momentos un poco inestables también. En ciertos momentos, pues se vuelve un personaje como tal vez un poco más agresivo, ha tenido como sus enfrentamientos como con los Vengadores y todo, sobre todo cuando utiliza esta faceta como Yellow Jacket, entonces viene un poquito como esa inspiración. Pero igual ya no quería como extenderme como mucho más, porque creo que todo se hace como más complejo y demás. Tal vez en otra ocasión podríamos hablar un poco como de Loki, por ejemplo, que en la serie de Loki vimos muchas versiones del personaje. Esa versión, el personaje de Sylvie, por ejemplo, es una unión de dos versiones, dos personajes femeninos en los cómics de Thor, que una es una versión femenina de Loki y hay otra villana por ahí. El Loki clásico, que es un anciano que vemos en la serie, también el traje que usa es como el traje de Loki en los primeros cómics y demás, pero eso podemos comentarlo después como más adelante en otra ocasión. Em, pero quería como mantenerme un poco más, digamos, en este ámbito de lo que hemos visto en animación, en el multiverso animado, en las producciones de Marvel. Pero no sé si tienen algunos comentarios o algo por el estilo, si hay alguna otra cosa que quisieran repetir. Y ya aquí concluiría la presentación propiamente. Si conocían también algunas de esas versiones, si ya las habían visto, como en los cómics sabían de ellas y así. Sí, esa es la pregunta que te quiero hacer. En DC, el multiverso, casi que es Flash, ¿verdad? Que lo trae a colación. Sí, sí, en los cómics, principalmente es Flash, porque Flash tiene la habilidad de viajar por la Speed Force, ¿verdad? Que es esta especie de dimensión, fuerza cósmica que le da la velocidad y con eso puede romper como las barreras entre universos, que por ejemplo, en las películas de Marvel fue necesario como que el hechizo saliera mal para que el universo se rompiera, pero Flash puede viajar entre universos, entonces siempre es como ese puente, siempre que algo surge mal en los cómics de DC entre los universos, puede que Flash tenga algo que ver ahí también. Hay excepciones también, pero principalmente es ese. Ahorita, creo que a finales de este año, tal vez el próximo, se estrena una película de Flash con Ezra Miller y van a unir, por ejemplo, al Batman de Ben Affleck con el Batman de Michael Keaton de las películas viejas de Batman, y el cómic Flashpoint existe, ¿verdad? Y trata de eso, de cómo Flash viaja al pasado y cambia lo que pasó con Batman y no sé qué. Es un buen cómic y por ahí sí, lo voy a escribir acá en el chat, de hecho, pero creo que ya se los he comentado en otra ocasión, pero nunca está de más recordárselos. Flashpoint. Ujú. Estos cómics, DC, talla más como la ciencia ficción, ¿verdad? Y
Sí, eso también con DC está, vamos a ver, a pesar de que en Marvel muchos villanos tienen como sus poderes a partir como de trajes y de experimentos y cosillas así. Creo que en Marvel está muchísimo más claro cómo funcionan las diferentes fuerzas del multiverso, ¿verdad? Y poco a poco lo hemos ido viendo en las películas que, ok, está como la tecnología, pero están los poderes cósmicos, está la magia también, están los poderes de los dioses como Thor y demás. Y todo esto ayuda un poco, digamos, como para jugar con cuáles son las fuerzas que mueven el mundo. Y es principalmente también como la magia la que puede ir como rompiendo esas, ese orden o esa estabilidad del universo. En DC a veces no está como tan claro, obviamente hay personajes muy místicos, hay hechiceros y magos y todo lo demás, pero como muchas veces tiene que ver como con las Speed Force, los guionistas tampoco tienen muy claro cómo juega, cómo definir, digamos, como esa fuerza que es la Speed Force, ¿verdad? Entonces, no sé, es un poco más complejo, tal vez, y en Marvel sí está muchísimo más definido, digamos. Por eso creo que es mucho más fácil para empezar directamente con Marvel. Yo siento que repita. Dígame. Batman y el Guasón. Ese es el enemigo número uno. Spider-Man, para vos, ¿quién es? ¿Puede ver? Sí, sí, es como el némesis principal, es como el villano principal. Igual, Batman y Spider-Man es curioso porque no solo son los héroes más emblemáticos de sus respectivas casas editoriales, sino que también son los héroes que tienen la mayor cantidad de villanos y en mi opinión creo que tienen los mejores villanos también. Pero sí, yo creo que el equivalente del Joker para Batman en el caso de Spider-Man es el Duende Verde. Y las películas también lo recalcan mucho, ¿verdad? Que siempre es como ese villano que tiene que estar sí o sí. Jesse, aprovechando, ¿qué le Dígame. pareció la última de Batman? ¿Cómo? ¿Qué le pareció la última de Batman? Ah, está muy buena, está muy buena. Eh, Está muy buena. Esa se inspira mucho hay un cómic, se los voy a escribir aquí también en el chat, que se llama Batman Year One, que trata del primer año de Bruce Wayne como Batman. Y la película ocurre no en el primer año de Batman, pero sí en el segundo de Bruce Wayne ya como Batman, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho. O sea, yo no soy tampoco muy fan de DC. Creo que no sé si en otras ocasiones lo he comentado, pero esa película me parece brillante. Ya la subieron a HBO Max por si no la han visto y tienen la plataforma. Em, lo curioso también es que es una película que sí retoma muchísimos elementos de los cómics de Batman, específicamente ese tono como muy oscuro, muy sombrío, muy de detective, porque hemos visto, por ejemplo, a Batman en otras facetas, un poco tal vez más de acción, lo hemos visto interactuar con el resto de la Liga de la Justicia, con Ben Affleck, pero nunca lo hemos visto siendo como un detective en todo su esplendor, y creo que esa película sí lo consigue muy bien. Se inspira mucho en el cine, ¿no? Como en el cine de David Fincher, no sé si han visto Seven y otras películas de detectives propiamente, pero es muy comiquera. También creo que hace rato no veíamos una ciudad gótica como tan emblemática que en los cómics de Batman, Ciudad Gótica es un personaje más. Y esto pasa en muchas ocasiones, ¿verdad? Que la ciudad es casi como un personaje y tiene como muchísima personalidad. Y tal vez en las películas de Christopher Nolan, esa ciudad gótica no destacaba tanto por sí sola, pero en esta con Robert Pattinson, pues sí,
como que es esa ciudad gótica súper, súper oscura, súper decadente. Y a mí me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Y un toque, Jessica, es que se me... Ok, igual si quiere que le ceda la como administradora, me avisa, ¿verdad? No es eso, es que no me deja... ¿te dejaste de compartir? No, sigo compartiendo todavía. No estoy logrando. Ok. Em, Estamos. Chicos, y una pregunta, ¿y ustedes qué son? ¿Team Marvel o Team DC? ¿Ah? ¿Son Team Tom Holland o Team Robert Pattinson? Esa es la pregunta. Pero no sé si quisieran decir alguna otra cosilla. Acá les va a ir quedando a María Reina y a Mari las portadas, ¿verdad? Acá viene como el nombre, el número también del cómic y demás, por si los llegaran a querer buscar después. Entonces, esa vez se los facilita también ahí como visualmente para no tener que mandarlo también por escrito después. No sé qué les pareció la película, de hecho, si se esperaban, digamos, como esa unión de personajes, que es algo que en los cómics, como vimos, ocurre todo el tiempo, pero nunca había ocurrido en el cine, ¿verdad? Creo que estaba impresionante. No. Los que la vieron, Se supone que, o sea, hay rumores, yo no sé si es cierto, que para esta de Doctor Strange que va a salir, en un momento va a salir el profesor Xavier de los X-Men, el de las películas clásicas. Entonces, por ahí están diciendo que en esta película van a introducir a los X-Men porque ya Marvel tiene los derechos otra vez para usar a los personajes. Entonces, hay que ver qué pasa, ¿verdad? Esta película, de hecho, va a ser dirigida por Sam Raimi, que es el director de las primeras de Spider-Man con Tobey Maguire. Y se nota mucho directamente en el tráiler porque Sam Raimi es un director que se ha caracterizado mucho por dirigir cine de terror. Entonces, básicamente, si uno revisa su filmografía, más allá de las de Spider-Man, el resto de las cosas que ha hecho cine de terror, y se nota un poco en el tráiler de esta de Doctor Strange, es como un poco más creepy, y hay que ver como qué tanto esa influencia del terror viene acá. Pero igual el terror con Doctor Strange es algo que tiene sentido. Lo vimos, bueno, no sé, yo lo vi, no sé si ustedes lo vieron en la serie de What If, en el capítulo de Doctor Strange, que me parece que es el mejor. Hay como monstruos, ¿verdad? Y vemos como estas tentáculos que salen y él se convierte como en una especie de demonio y todo. Y eso es porque Doctor Strange en los cómics siempre ha tenido contacto con esos seres místicos y esos monstruos interdimensionales que vienen muchísimo de la literatura de Lovecraft, que Lovecraft es el escritor de terror que creó Cthulhu, ¿verdad? Que yo lo recomiendo enormemente, es de los mejores escritores
de terror en la historia. Y los cómics de Marvel, de Doctor Strange, beben mucho también de eso. De hecho, en el tráiler de la película vemos en un momento como una especie de monstruo que tiene como un ojo, ¿verdad? Eh, y ese está inspirado también en uno de los monstruos de Lovecraft. Entonces, ahí está interesante. Esos tentáculos que vemos en el capítulo de What If también remiten muchísimo a Cthulhu, el monstruo de cara de pulpo, ¿verdad? De Lovecraft. Por ahí en otra ocasión podríamos hablar un poco de ya más de cómics, probablemente como de literatura, tal vez de Lovecraft, de Edgar Allan Poe, cosas por el estilo. Pero sí, no sé si tienen alguna pregunta en específico o algún comentario en específico por ahí. ¿Tiene alguna otra duda? Nada más que agradecer por el tiempo. Yo creo que dedicarnos muy fácil. Casi no lo escucho, María Reina. No sé si se puede acomodar un poco más al frente. No, la sigo escuchando igual. O sea, como que sí distingo. ¿Qué me dice? ¿Diga otra vez? Listo. La tecnología. Que nada más te queremos agradecer por acompañarnos, por el conocimiento con nosotros y porque sabemos que en el colegio siempre se nos han acercado muchos chicos, estudiantes que son fans de los diferentes tipos de cómics que hay. Igual también manejamos cómics, tratamos de manejar una línea de cómics comercial y no comercial. Y tratamos de compartirlo y celebrar esta cultura por todo lo que trae de fondo, y eso es algo lo que Jessy nos ha apoyado mucho, como trabajar el tema de la filosofía, trabajar el tema de la mitología, de la historia, de la literatura, ahora que mencionaba Lovecraft. En otros momentos creo que hemos hablado también de la relación que tenía Jake y Richard Hyde con otros de los cómics de Marvel, como Hulk, y bueno, y el tema de las personalidades, de la psicología, etcétera, que hay detrás de ellos. Le agradecemos mucho a Jessy todo esto. Y bueno, cualquier otro tema que quieran hablar, entonces también lo podemos tomar en cuenta para conversarlo después. Ok, está bien. Igual de mi parte. ¿Cómo? Si te interesa, Jessy también tiene un proyecto que se ha involucrado ahora mucho de cine. Le interesa mucho el trabajo del cine independiente. Sí, de hecho, mayoritariamente este último año, casi 2 años, he estado trabajando propiamente con cine, con apreciación de cine, ¿no? He estado dando cursos ahí de apreciación de cine y demás, con diferentes enfoques, entonces, por si les interesa, ahí me pueden buscar. Y nada, de mi parte, igual agradecer nuevamente la invitación, siempre es un placer como compartirles estas cosillas. Ahí me disculpan por no haber podido estar presencialmente por motivos personales, no pude estar, pero igual espero que igual lo hayan aprovechado. La presentación yo se la voy a pasar a María Reina por si la van a llegar a necesitar después, que yo creo que sí, o esperaría que sí. Y nada, un gusto saludarles y espero que tengan un buen día y una buena semana y demás. Muchas gracias. Bueno, está bien. Chavita, entonces.